El día de hoy vamos a hablar sobre las señales del fin del mundo. Y quiero que me acompañen en Mateo capítulo 24 y vamos a leer los primeros 4 versículos. Me dan un amén cuando ya lo tengamos. Amén. Amén. Dice la bendita palabra del Señor. Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo él, les dijo: ¿Veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: Dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús les dijo: Mirad que nadie, ¿qué dice?, os engañe. Amén. Esa es realmente una situación bastante inquietante para los discípulos, ya que ellos pensaban de que el Señor iba a regresar pronto, ¿verdad? Pero estamos viendo de que su segunda venida se ha retrasado. Pero el día de hoy estamos mucho más cerca de la venida del Señor que cuando Él dijo estas palabras, ¿verdad? Dice que los discípulos se acercaron a Él. Ahora, ¿quiénes y cuántos fueron los discípulos a quienes Jesús le habló estas cosas? ¿Verdad? Porque dice, y los discípulos le preguntaron, ¿pero quiénes? Eran 12 discípulos, pero ¿quiénes de los 12 le preguntaron o fueron los 12? Solo es una pregunta nada más para que conozcamos, ¿verdad? Y la respuesta, si usted tiene su Biblia ahí, podemos ver a Marcos capítulo 13 y vamos a encontrar quiénes fueron los que preguntaron a Jesús por estas señales. Y Marcos capítulo 13, verso 3 dice así: y se sentó en el monte de los olivos frente al templo. Vea quiénes fueron los discípulos. Y Pedro, Jacobo, Juan y Andrés le preguntaron aparte: Dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá cuando todas estas cosas hayan de cumplirse? Entonces, vamos a abordar 6 señales. Pero obviamente el día de hoy no nos va a ser posible abordar las 6. Pero las estaremos viendo porque los tiempos se están poniendo bastante difíciles. En Apocalipsis 22:12 el Señor dijo: He aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin, el primero y el último. Bienaventurados los que lavan sus ropas, para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas de la ciudad. Amén. Esta es una promesa maravillosa, ¿verdad? Pero dice que debemos de lavar
nuestras ropas, ¿verdad? Que no sean de color grisáceo, ¿verdad? Que no sean de color carmesí, sino que sean de color blanco, como la lana, ¿verdad? Entonces, al día de hoy ya se están viendo señales de lo que el Señor ha hablado, ¿verdad? Y toda clase de señales de su regreso. Y muchos hermanos han tenido pues esa actitud de predicar sobre las señales. A mí en lo personal meterme en soteriología, que es el predicar sobre situaciones futuras, me es bastante difícil porque en el principio yo lo hice, pero veo de que las cosas que se están suscitando no es la interpretación que nos han enseñado, ¿verdad? Entonces, pero el día de hoy vamos a ver, por ejemplo, la primer señal, ¿no? Dijimos que vamos a ver 6. El día de hoy vamos a ver la primera señal y yo quiero invitarlos de que me acompañen a Mateo 24, verso 6. Ahí es donde vamos a ver lo que estamos viviendo el día de hoy. Dice el versículo 6, y oiréis, ¿qué dice? De guerras y rumores de guerras. Mirad que no, que dice, os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca. Pero aún, que dice, no es el fin, ¿verdad? Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino. Y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto, que dice, será el principio. Muchos predicadores, esta situación que está sucediendo, ya la están poniendo al final de los tiempos. Ellos dicen que Cristo ya viene, pero la palabra dice algo diferente. La palabra nos dice que son principios de dolores. Yo creo que las hermanas pueden entender mejor esto. ¿Cómo es el principio de los dolores cuando van a dar a luz a un bebé? Es al principio, pues yo creo que les da risa, ¿verdad? O tal vez no, ¿verdad? Tal vez sí duele, pero no mucho. Pero a medida de que va pasando las horas, según escucho, los dolores se van intensificando. Y los dolores más fuertes son cuando el niño nace, ¿verdad? Entonces, en los últimos años, ¿verdad? Estamos oyendo de que han estallado guerras. Por ejemplo, hace poquito se dio el derrocamiento del régimen del Talibán en Afganistán. Perdón. También vemos el conflicto entre India y Pakistán. La invasión de los Estados Unidos a Irak, no sé si recuerdan esa guerra, fue pasada en vivo por los noticieros, ¿verdad? Y la continua escalada también de los problemas bélicos de Israel y Palestina, ¿verdad? La insurrección de las naciones alrededor de Israel, ¿verdad? Las naciones
árabes. Ahora estamos viendo palpablemente el conflicto de Rusia y Ucrania. Entonces, todo eso dice que tiene que pasar, pero que no es el fin. No se preocupe, no es el fin. El problema es que, por ejemplo, esta guerra que estamos viendo entre Rusia y Ucrania, por ejemplo, les comentaba que el día de ayer se reunieron los líderes para ver si podían llegar a un acuerdo y finalizar esta situación bélica, pero no llegaron a ningún acuerdo. Entonces, a lo que nos lleva es a que la guerra se va a extender. Mire, el corto tiempo que ha estado la guerra, yo creo que lleva como 12, 14 días. Y en ese tiempo el precio de la gasolina ha subido casi 10 quetzales aquí en Guatemala, ¿verdad? Entonces, ahora, imagínense si esta guerra se llega a perpetuar. Algunas personas, ahorita creo el barril de petróleo se cotiza a 100 quetzales. Ahora, a 100 quetzales estamos comprando el galón de gasolina a 40, el barril de petróleo se cotiza a $100. Ahora, cotizándose el barril de petróleo a $100, estamos pagando el galón de gasolina el día de hoy a más de 40 quetzales. Y dicen que de seguir el barril de petróleo puede alcanzar los $150. Ahora, estaríamos pensando en que vamos a pagar por un galón de gasolina unos 60, 70 quetzales, qué sé yo, ¿verdad? Ahora, realmente hay algunas personas, expertos, que dicen que la situación se va a poner aún peor. Ahora, ¿de dónde depende esto? Porque todo esto se ha venido acelerando. Pero ¿de dónde ha prevenido todo esto? Y es el dinero que los gobiernos emitieron durante la pandemia, donde nadie trabajaba, pero se estaba emitiendo dinero. Pensaron de que eso no iba a afectar y que lo iban a controlar. En un principio estuvieron trabajando la inflación, pero ahorita se les está saliendo de mano. Y algunos expertos dicen de que con esta situación muchos van a perder sus fortunas. Entonces, muchas personas no están pronosticando de que esta situación se va a resolver pronto. Hay una lucha y son intereses económicos entre Rusia, China, Europa y los Estados Unidos. Las guerras aparecen por intereses puramente económicos, ¿verdad? Entonces, tenemos que prepararnos, hermanos. Tenemos que prepararnos porque la situación va a ser desesperante. Posiblemente vamos a ver protestas en la calle. Porque, mire, ahorita los alimentos han subido de una forma exagerada. Y eso es que llevamos solo 40 quetzales por el galón de gasolina. Cuando paguemos 50, 60 quetzales por el galón, imagínense. ¿Verdad? Y los trabajos, los sueldos siguen igual. Aquí solo nosotros podemos depender del Señor nada más. ¿Verdad? Entonces, yo quiero que perdonen mi ignorancia, ¿verdad?
Pero fíjese que dice en el verso 7 que se levantará nación contra nación y reino contra reino. Mi ignorancia es que dice también y habrá pestes. Yo no sé qué quiere decir pestes. ¿Usted lo sabe? Por eso le digo, perdóname, perdón por mi ignorancia. Pero yo quise saber qué quiere decir pestes, ¿verdad? Y dice en el diccionario que es una enfermedad contagiosa y grave que causa gran mortandad en los hombres o en los animales. Enfermedad, aunque no sea contagiosa, pero causa gran mortandad, causa mal olor. Y cuando usted ve esa definición, ¿qué enfermedad se le viene a la mente? Coronavirus, pastor. El coronavirus. La gente que murió en España no había de dónde enterrarla. Yo creo que alrededor del mundo los gobiernos tuvieron ese problema. No había dónde enterrar. Me recuerdo que en Brasil hicieron unas fosas comunes del tamaño tal vez de un estadio de fútbol. ¿Verdad? Echar todos ahí. Entonces, sí, y no crea que En la calle muertos. y no crea que la fosa era de 1 metro. Esa era una fosa común y ahí hicieron el hoyo profundo, ¿verdad? Ahora, ¿se puede imaginar cómo apestaba ese lugar? ¿Verdad? Así cuando usted pasa por un basurero, ¿verdad? Va pasando ahí por la carretera, pero llega el olor. Ahora, la Biblia, por ejemplo, presenta estas situaciones, las guerras, las epidemias, todo lo que estamos viviendo, lo presenta como un azote de Dios. Dios está enojado, ¿verdad? Dios está airado con el impío. Por ejemplo, vea, Éxodo 9:15 dice: porque ahora yo extenderé mi mano para herirte a ti y a tu pueblo de plaga, y serás quitado de la tierra. Yo siempre he dicho, usted cumple años en este año. Mire, ahora no es para celebrar, es porque algo ha visto Dios en nuestra vida. Muchos ya no están aquí, ¿verdad? Ahora, yo quiero que alguien me acompañe y me lea, por ejemplo, Levítico 26:25. Vamos a leer Levítico 26, 25 y 26. 26, 25. Dice así. Dice 26, capítulo 26, verso 25. Dice así: traeré sobre vosotros espada vengadora en vindicación del pacto, y si buscareis refugio en vuestras ciudades, yo enviaré, ¿qué dice? Pestilencia. Estamos viendo ahí el coronavirus, ¿verdad? Entre vosotros, y seréis entregados en manos del enemigo, ¿verdad? Cuando yo os quebrante, dice el 26, cuando yo os quebrante el sustento del pan, eso me causó de veras una gran admiración. Mire, vea el 26. Cuando yo os quebrante el sustento del pan, cocerán 10 mujeres vuestro pan en un horno, y os devolverán vuestro pan. ¿Por qué dice?
por peso, y comeréis y no os saciaréis. ¿Y sabe por qué me impresionó? Porque aquí en Guatemala están proponiendo que el pan se venda por libra. Y la tortilla. Y aquí lo dice. Pero vea ahora el 27. Si aún con esto no me oyereis, o sea, el lío es contra el impío, contra todo aquel que no obedece los mandamientos de Dios. Dice, si aún con esto no me oyereis, sino que procediereis conmigo en oposición, yo procederé en contra de vosotros con ira, y os castigaré aún 7 veces por vuestros pecados. Y comeréis la carne, escuche bien, de vuestros hijos. A eso tenemos que llegar. Y comeréis la carne de vuestras hijas. Destruiré vuestros lugares santos y derribaré vuestras imágenes. Y pondré vuestros cuerpos muertos sobre los cuerpos de vuestros ídolos. Y mi alma os abominará. La tarea es para que usted siga leyendo el capítulo, ¿verdad? Entonces, y ahora vea en Números 14:12 dice, yo los heriré de mortandad y los destruiré. Ahora, en Deuteronomio 28:21, esto lo que estamos viendo es la palabra de Jehová con respecto a la impiedad de la humanidad. Dice 28:21. Dice, Jehová traerá sobre ti mortandad hasta que te consuma de la tierra a la cual entras para tomar posesión de ella. Jehová te herirá de tisis, escuche bien, de fiebre, de inflamación, ¿verdad? De inflamación, de cáncer y de ardor, con sequía, ¿verdad? Con calamidad repentina y con añublo, y te perseguirán hasta que perezcas, hasta que mueras. Hoy en día se ve por doquier. Números 14:12. Hoy en día se ve por doquier epidemias, incendios, inundaciones, terremotos, ¿verdad? Cabe destacar el coronavirus que surge desde China, desde Wuhan, ¿verdad? En el 2019. Y desde entonces pues se ha extendido en el mundo y todavía estamos luchando con ese virus, ¿verdad? Pero es algo que el Señor ha permitido para la humanidad que no quiere obedecer los mandamientos, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, en África Oriental, dice que tuvo lugar un grave brote de langostas y muchos países ahora enfrentan la hambruna como consecuencia de ello, ¿verdad? En enero de 2020 dice que Indonesia sufrió una inundación horrible, ¿verdad? Y todavía ellos tienen problemas con las lluvias, con los torrenciales, ¿verdad? En Canadá también se ve afectada por el mayor temporal de nieve que se ha realizado. Estados Unidos está luchando con la nieve, está luchando con los tornados, está luchando con las lluvias, está luchando, y donde no llueve ni hay nieve, están luchando con los incendios. Es una locura, mis amados hermanos, y todo eso yo lo he visto y me motivó a
predicar esta situación que está pasando en nosotros. Y mire, es cuando nosotros a veces no le ponemos atención a las cosas de Dios. No perseveramos en la doctrina. Nos da igual ir o quedarnos en casa. Dejamos por alto los privilegios. Y todo lo que está pasando es porque Dios está enojado. Es la ira de Dios, y usted lo puede ver en estos versículos que leímos, ¿verdad? Entonces, esa es la primera señal que está a nuestros ojos. Entonces, debemos de tener mucho cuidado, mis amados hermanos. Ahora veamos la segunda señal. Quiero que me acompañen al libro de Joel, capítulo 2, verso 30. Joel, capítulo 2, verso 30 dice: y daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre, escuche bien, y fuego, y columnas de humo. Eso se refiere a los incendios que están pasando alrededor del mundo. Nunca yo había visto un incendio en Guatemala. Ahora eso es normal. Yo no sé si ustedes se han dado cuenta. Bosques completos se han quedado. Bosques completos. Y eso no está pasando aquí. Eso está pasando en todos los países alrededor del mundo, ¿verdad? Dice, nuevamente leyendo el verso 30, dice: y daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre. Podemos tal vez pensar cuando dice sangre en los asesinatos que día a día afectan nuestras naciones, nuestros lugares, nuestras comunidades, incluso nuestra misma familia se está matando el uno al otro. Ya no se puede confiar en el demonio que duerme con uno. Tranquilo. Pastor, por favor. Pues sí, esposos han matado a las esposas, han matado a los hijos. Es que, mire, usted lo puede tomar de broma porque no se da en nuestras vidas. Pero mire, ¿cómo se llama? Es una situación horrible, ¿verdad? Pero usted empieza, mire, nos reímos y todo porque gracias a Dios no nos pasa. No, yo me reí porque asusté al hermano Dani. Yo sí no me asusté, ¿qué me pasa? Entonces, vemos, bueno, sale pues, ¿verdad? De que dice que uno de los prodigios es la sangre, ¿verdad? Puede ser en los asesinatos, fuego y columnas de humo, pues los vemos a través de los incendios poderosos que hay alrededor del mundo. El verso 31, vea: el sol se convertirá en tinieblas, ¿verdad? Y la luna en sangre, antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. El sol se convertirá en tinieblas, el día se convertirá en noche. ¿Dónde usted puede ver eso? ¿Dónde hemos visto eso? A través de los eclipses, ¿verdad? Entonces, en los últimos años, en muchas ocasiones, la luna se ha vuelto roja, ¿verdad? Como sangre. Y eso ha sido espectacular en los noticieros. Lo hemos visto. Hay prodigios en el cielo. Por ejemplo, durante el 2014 y 15 tuvo lugar una serie de 4 lunas de sangre. El 31 de enero del 2018 hubo una superluna azul de sangre que solamente aparece una vez cada 150 años.
Y casualmente está apareciendo en nuestros días, ¿verdad? Después salió una superluna de sangre de lobo en enero del 2019. También ha aparecido el fenómeno profetizado del sol negro. Y de hecho ha habido muchos eclipses totales de sol, ¿verdad? Como el de Singapur el 26 de diciembre del 2019, el de Chile el 2 de julio del 2019, ¿verdad? Ahora, es interesante de que hubo un eclipse que cruzó el territorio de los Estados Unidos, ¿verdad? Inició en Oregón, ¿verdad? Y terminó en Carolina del Sur. Este suceso fue el 21 de agosto del 2017. De allí, para esta fecha, la situación no ha pintado nada bueno para América, ni para el mundo. Y todos, mire, cuando estaba sucediendo el eclipse, yo no sé si ustedes lo vieron por televisión, ¿verdad? Pero cuando estaba sucediendo, la gente pidió permiso en sus trabajos, se fue a la playa con su cerveza en mano, comiendo hot dog. Mire, ellos estaban de fiesta. Pues solo uno que básicamente tiene la sabiduría de Dios pudo haber dicho: Señor, perdónanos y guárdanos. Y cuando se oscureció aquí, ¿qué año fue? Ya no me acuerdo. Ya no me recuerdo. 15 años o 20. Cuando se oscureció como... Ya no me 30 recuerdo. minutos. Como en el 92. Dos. Algo así. me recuerdo. Estaba trabajando. Ya ve. O sea, todo esto viene Dijeron que desde no años. saliera y sale. Pero se está intensificando. Es que mire, es como dolores de parto. Ahorita estas situaciones se están intensificando. Usted puede ver, por ejemplo, los incendios forestales. Casi todos los días están hablando de eso. Ya no es, mire, yo viví en Estados Unidos por muchos años. Y allá no se hablaba por ejemplo, en el 80 no se hablaba de incendios, Había mucha agua. ¿verdad? Y ahora Había agua para el consumo. Ahora hay agua, pero de lluvia que destruye. Mire, los Estados Unidos se está destruyendo a través de los fenómenos naturales. Le está lloviendo sobre mojado, ¿verdad? Ecuador también, pastor. Sí, ya América del Sur, por ejemplo Argentina, Brasil ha tenido ahorita una temporada de lluvia que ellos ya no saben qué hacer. Derrumbes. Mire, yo vi una noticia donde vino un alud, enterró a todo un pueblo. Y en Quito buscando sus gallinas. Entonces, Sí, buscando sus Fíjese. gallinas peladas, pobre. entonces mis amados hermanos, esto tiene que tener, y solo lo dejo con la inquietud para la próxima, la próxima predicación. Y es en Mateo 24:11 que dice: y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos, por haberse multiplicado la maldad, que dice, el amor de muchos se enfriará. Las iglesias están desoladas. Y eso lo hemos visto en esta congregación. Usted está siendo parte de este espíritu donde no se congrega. Amado hermano, esto son señales y no debemos de dejar ser arrastrados por el desánimo, ¿verdad?
Entonces, nosotros tenemos que ver verdaderamente, mis amados hermanos, que hay espíritus trabajando, ¿verdad? Anunciando la venida de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Y cuando hay desánimo, cuando la iglesia está vacía, usted está siendo arrastrado por estos espíritus. Hay que tener cuidado, porque no vaya a ser que estando seguros en Cristo, vengamos a ser desechados. Como dice el Señor, en aquel día me dirán, Señor, Señor. ¿Y qué les contestó él? No los conozco. Cuando había culto, ustedes ni se asomaban. Cuando tenían privilegios, ustedes se iban de parranda por otro lado. No los conozco. ¿Quiénes son ustedes? Apartados de mí, obradores de maldad. Que Dios nos guarde, ¿verdad? Y que Dios nos ampare. Seguiremos con la segunda reflexión, ¿verdad? En la próxima oportunidad. Amén. Amén.